Hola, soy Mike, ¿qué tal? Hoy vengo a enseñar y a hablar de una de mis sagas favoritas de terror, que no es ni más ni menos que Destino Final. La verdad que es una saga bastante complicada de poder tener en la colección porque las películas, por lo menos en España, están casi todas descatalogadas, se especula muchísimo con ellas a través de portales de segunda mano y la verdad que es una saga un poco peliaguda, pero bueno, yo sin tenerla al completo en todos sus formatos, tengo bastante material, quería enseñarlo hoy en el vídeo y aparte aprovechar pues eso, para hablar un poco de la saga, mi opinión personal sobre ella, ya que hay ciertos rumores de una resurrección de la saga aquí, no sé si a través de una serie o otra película, y por lo tanto, y como bien digo que es una de mis sagas favoritas, pues me apetecía tener en el canal un vídeo sobre ella. Así que nada, empezamos. Para quien no esté muy al tanto, las películas de Destino Final siguen un mismo hilo argumental. Una secuencia inicial donde tiene lugar un accidente donde mueren un gran número de personas. Tras ella se nos presenta a un personaje protagonista que vive ese accidente como una premonición e intenta evitarlo, salvando con ello a unos cuantos personajes del fatal desenlace. Por ejemplo, en la primera parte es un chico de viaje de estudios a París con sus compañeros de clase que vive y presiente que el avión en el que viajan va a explotar. Por lo tanto, decide bajarse y con él se bajan algunos de sus compañeros. Tras salvarse, todos y cada uno de esos supervivientes van muriendo en extraños accidentes como parte de un plan de la muerte tras haberla burlado. Evidentemente empiezo con Destino Final 1, película que tengo tanto en DVD como en Blu-ray. Pues como podéis ver, el DVD bastante sencillo, de carátula horizontal. El Blu-ray sí que me gusta bastante más el diseño, a pesar de que mantiene la misma portada. La contraportada sí que la varía y la verdad que es muy chula. Esta edición en concreto tiene muchísimos extras, cosa que se agradece. Y bueno, Destino Final es una película que nació un poco de rebote porque iba a ser un capítulo de Expediente X a través del tema de la premonición, de un adolescente, etc. Y acabó siendo una idea que rescataron como para darle el valor suficiente que merecía y otorgarle una película completa. Surgió a raíz del boom del cine de terror adolescente ya en la etapa tardía post-Scream y sin quererlo ni beberlo pues crearon una saga cinematográfica de super éxito porque la película funcionó muy bien tanto en taquilla como en crítica. Esta primera parte está dirigida por James Wan, se estrenó en el año 2000. Ya desde esta primera entrega se marcaba un tono muy concreto en el cual se introducían grandes dosis de humor negro, mezclado pues evidentemente con la manera tan ingeniosa de cargarse a los personajes, que era a través de elaborados accidentes que surgían pues digamos por culpa de la propia muerte, que no es ni más ni menos que el antagonista de esta película y de esta saga. Pues una vez estás en la lista de la muerte, no tienes nada que hacer. Como ya digo, fue una película que funcionó súper bien y por tanto en cuestión de 3 años nos llegó la secuela, que es Destino Final 2. En este caso yo la tengo tanto en DVD como en Blu-ray, eso sí, Blu-ray edición importada porque la española es súper difícil de conseguir y bueno, pues no estoy dispuesto a pagar lo que a veces piden en Wallapop por ella. La edición en DVD, como podéis ver, pues también es una edición bastante sencilla, no trae apenas contenido adicional, pero bueno, tampoco es que lo vaya buscando. El Blu-ray sí que modifica la portada con respecto al DVD y la contraportada nos incluye una foto de los protagonistas, que a mí la verdad me gusta muchísimo. La segunda fue una secuela más que correcta, vinculaba muchísimo con los eventos de la primera parte, de hecho todos los personajes están vinculados de alguna manera con los personajes de la primera parte. Fue una película que acogió un tono mucho más adulto, también debido a los propios protagonistas, que ya no eran los adolescentes que se iban de viaje, como en la primera parte, sino que era un grupo adulto, en el cual la protagonista Kimberly es la que tiene la premonición en este caso, y el accidente inicial se desarrolla en una autopista. La verdad que yo creo que rodado de una manera muy espectacular y muy buena. El director creo que le supo dar un enfoque muy bueno a la película en general, manteniendo la esencia de la primera parte, con su dosis de humor negro, sus buenos accidentes, sus buenas muertes elaboradas. Y sí que es cierto que no innovó muchísimo, pero era una secuela muy conseguida, rescatando personajes de la anterior entrega. Y a Destino Final 2, pues nos llegó Destino Final 3. En este caso yo la tengo tanto en DVD como en Blu-ray. Este DVD mola muchísimo porque tiene 2 discos, y uno de ellos tiene una opción interactiva que te permite ir eligiendo el destino de cada personaje. A ver, no es que sea la repanocha, pero la verdad que está bastante curioso porque te permite incluso acabar la película antes de tiempo.
pero bueno. El Blu-ray sí que es cierto que mantiene el mismo contenido adicional que el DVD, pero omite por completo esta opción de aventura interactiva, digamos. Pero bueno, la verdad que Destino Final 3 para mí puedo que la considere mi favorita de todas, es la que más he visto de todas y yo creo que la que más he disfrutado. En este caso el director volvió a ser James Wan, que era el director de la primera parte. Y en este caso yo creo que quiso retomar un poco ese espíritu teenager que se había perdido en la versión más adulta de la segunda parte y nos vuelve a plantear una serie de protagonistas estudiantes que se van a un parque de atracciones para celebrar la graduación, y yo creo que mitiquísima secuencia inicial en la montaña rusa que descarrila fue muy inteligente. A día de hoy hay mucha gente que la recuerda y asocia a las montañas rusas con Destino Final, y no solo eso, hay muchísimas escenas, muchísimas secuencias en esta película que yo creo que han trascendido, como también toda la secuencia maravillosa de la cabina de bronceado, también una de las muertes más míticas de toda la saga, y yo creo que le sentó muy bien porque esta película marcó unas bases para enfocar la saga a un tono un poco más cómico. Ya de por sí, Destino Final es una saga que siempre se ha caracterizado, como ya he dicho, por ese humor negro, pero aquí yo creo que fueron un paso más allá y le sentó muy bien, para mi gusto. En este caso los personajes también estaban muy bien desarrollados, muy bien caracterizados. La protagonista, Mary Elizabeth Winstead, creo que está muy bien en esta película. Y sí que es una película que se estrenó en el año 2006, un año en el que ya, digamos, había un boom de la era digital, y aquí nos introducían factores novedosos que quisieron introducir en la saga, como el hecho de que la propia protagonista, a través de una serie de fotografías que hacía con su cámara digital, pudiera anticiparse a los accidentes o a las muertes del resto de compañeros. Por lo tanto, como ya digo, quisieron introducir mejoras novedosas a la saga que le sentaron muy bien, y por eso, aunque haya mucha gente que no le guste o piense que es más de lo mismo, para mí es una película que funcionó muy bien, que fue un paso más allá y que es muy entretenida. Al final, todas las películas de Destino Final son cortitas, duran 1 hora y 20, hora y media, por lo tanto tienen un ritmo ágil, son películas muy frescas y muy fáciles y ligeras de ver. Después de Destino Final 3 llegó la que para mí es la peor, y yo creo que no solo para mí, sino para todo el mundo, que es Destino Final 4, que curiosamente se llamó The Final Destination o El Destino Final, porque la intención era cerrar la saga con esta película por todo lo alto, que para nada. Esta película solo la tengo en DVD, de hecho es una edición importada de Reino Unido, que me la compré cuando vivía en Londres, y no tengo intención de comprar el Blu-ray porque ya digo, es una película que está descatalogada, que es difícil de encontrar y que no me gusta nada. O sea, es una película horrenda. Esta edición, pues bueno, nació en el boom de la tecnología 3D. Bueno, como podéis ver tiene 2 discos, uno en la versión 3D, otro en la versión 2D, y venía con las gafitas estas, que son una porquería, porque evidentemente, bueno, pues como podéis ver la verdad que son incomodísimas, no se llega a apreciar bien el 3D y en fin. Como ya digo, la verdad que esta película fue un bajonazo en la saga, su intención era despedirse con ella y es la peor de lejos, es una película sin alma, sin esencia, el guión es una basura, no innovó para nada, era simplemente un cúmulo de muertes, de accidentes. El tono de humor que había ido más allá en la tercera parte, que le había sentado también, aquí ya se emplea de una manera súper grotesca, llegando a lo paródico. Parece una película paródica más que una película que se tome en serio a sí misma. Y es cierto que Destino Final no es una saga que se llegue a tomar en serio a sí misma, pero lo de esto ya es irrisorio, porque es una película que no tiene guión, es simplemente un cúmulo de muertes, a cual más imposible. Quisieron potenciar el efecto 3D en las muertes y bueno, podría haber salido bien, pero es que en este caso es un ridículo, simplemente es una sucesión de escenas ridículas y secuencias y de personajes para nada desarrollados. Aquí la secuencia inicial era en una pista de coches de carreras que bueno, es patética, o sea, está súper mal rodada. Me cuesta muchísimo pensar que el mismo director de esta película es el director de la segunda parte, que hizo esa secuencia inicial en la autopista tan grandiosa, porque lo de aquí, bueno, no sé, ese señor imagino que lo hizo sin ningún tipo de gana, simplemente le pusieron un cheque bastante jugoso delante y lo aceptó, pero es una película que ya digo, ya con el propio guión había poco que hacer, pero es que la dirección es pésima, los actores están mal dirigidos, son malos en general, ningún personaje te llega a caer bien, no empatizas con ninguno, simplemente quieres que mueran todos, incluso el protagonista, que no tiene gracia, ni tiene alma, ni tiene nada, como se pueden haber tenido los anteriores. Pues ya digo que fue un tropezón, que intentaron cerrarlo por todo lo alto y quedó en un despropósito de film.
pero que, pues un poco debido, como ya digo, a ese boom que hubo del 3D, llenó las salas, fue un taquillazo, de hecho la película más taquillera de la saga, y evidentemente pues el estudio y los productores no quisieron dejarlo ahí. Por consiguiente llegamos a la que hasta ahora es la última, Destino Final 5. Esta edición es una edición sencilla Blu-ray en 3D, que bueno, no tiene mucho. Y la verdad que esta película sí que quiso volver, digamos, al sendero de la saga Destino Final. Evidentemente en el año 2011, que es cuando se estrenó la película, todavía el cine en 3D era como la mina de oro. Lo emplearon de manera muy correcta, pero además esta película quisieron ir un paso más allá. La secuencia inicial era el desprendimiento de un puente colgante, que la verdad que volvía a la espectacularidad de anteriores entregas. En este caso los personajes, el propio protagonista y su grupo volvían a tener un tono más adulto, no eran adolescentes sino eran compañeros de trabajo. Sí que es verdad que los personajes aquí llegas a conectar más con ellos, te caen mejor, hay de todo, pero sí que es verdad que son personajes mucho más desarrollados, al contrario que ocurría con la anterior. La secuencia y las escenas de muerte y de accidentes pues volvían a generar interés, tensión. Yo la verdad que esta película sí que la podría considerar un cierre digno a la saga. No sabemos qué va a pasar. En la época en la que estamos, con recuelas, reboots y secuelas de grandes clásicos y de grandes películas o grandes iconos del cine, no descartaría para nada que la trajeran. Incluso que pudieran rescatar algún personaje de los supervivientes, que hay pocos, hay que decirlo, pero algún personaje superviviente, o al propio Tony Todd, que es como un icono también de la saga. Ese personaje que es tan místico que no sabes si es la propia muerte en sí o es un enviado de la muerte. En fin, es un personaje, la verdad, que muy curioso en la saga. Quien no haya visto la 5 tiene un plot twist brutal al final, que yo creo que es lo que le hace cerrar de esa manera tan digna y tan fuerte y tan impactante. Pero bueno, lo dicho, si alguien no ha visto la saga, yo se la recomiendo porque es una de las mejores sagas de cine de terror para mi gusto. Todas las películas son bastante regulares, se mantienen en su línea, a excepción de la 4, que ya digo es un despropósito, no hay por dónde cogerla, lo único que tiene es que dura 1 hora y cuarto. Decidme si os ha gustado el vídeo, si os gustan estas películas. Mi intención también es hacer un ranking valorando cada una de ellas acorde a mi gusto personal. Como ya digo, cualquier comentario que queráis dejar acerca de la saga os leo por aquí abajo, y por mi parte pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, por ver mis vídeos, y hasta el próximo. Chao.